buenas y bienvenidos un día más a este programa de La Plaza. Como ustedes ya saben, cada noche venimos con un invitado bastante importante, icónico, reconocido aquí en Benalmádena, y no es para menos con nuestro invitado de hoy, que sin duda alguna ha estado en muchos perfiles aquí en Benalmádena y en otros sitios también de Andalucía. Yo, sin más preámbulo, voy a dar paso ya a Miguel Hurtado Mendoza, que aparte de ser licenciado en Filología Clásica, también ha pasado por la política, también por aspectos culturales aquí en el municipio. Y bueno, yo creo que le conocemos muchísimas personas. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Es un honor. Un poquito más viejo que ayer. Pero eso no se nota. No se nota, ¿no? Bueno, Miguel, para nosotros es un honor tenerle nuevamente aquí. Ya ha estado en otro programa de aquí de la casa, en 101 Televisión Costa del Sol, pero aquí en La Plaza, este programa en el que queremos conocer más a fondo ese perfil humano. Y nada, hasta donde nos dejes llegar, vamos a hacer como un orden cronológico de lo que ha sido Miguel Hurtado a lo largo de estos años. 83. 83. Pues quién lo dijera, ¿no? No parece. Bueno, por dentro va la procesión. Eso sí. Bueno, Miguel, ¿naces? Nazco en Tetuán, en un pueblecito al lado de Tetuán, donde estaba el campo de aviación, que se llama Río Martín. Ahora le llaman Río Martil, terminado en L. Con L. Con L. Entonces, es que mi padre tenía allí mi padre que era de Córdoba, mi madre de Málaga, pero cuando se casaron se fueron a Marruecos, entonces como muchos españoles que vivían en lo que entonces era el protectorado español de Marruecos. Sí. Y entonces mi padre en Ceuta, primero estuvo viviendo en Melilla, después se fueron a Tetuán, y en Tetuán tenía un comercio, en este caso tenía un bar. Un bar. Y entonces allí nacieron mis hermanos mayores, o sea, en Melilla nacieron mis dos hermanos mayores, y mi hermano Arturo, el que aparece en la foto, y yo, que soy el más pequeñín, y estamos ahí en la foto, ahí tendría yo unos 4 o 5 años aproximadamente. Pues nacimos ya en Río Martín. En Río Martín. Bueno, claro, nos decías antes que, bueno, padre cordobés, mi madre de Álora, ¿no? De Álora, de Málaga. ¿Deciden por alguna razón mudarse allí? Es que entonces para muchos españoles, sobre todo andaluces, Marruecos era como una especie de Eldorado, donde podían hacer mucho más fortuna y tenían muchas más oportunidades que aquí. La verdad es que en Marruecos el Estado español entonces, estaba en la dictadura de Franco, pero le tenía como tal protectorado, lo ejercía facilitando mucho la vida de los españoles que vivían allí. Los españoles, tanto así que, por ejemplo, nosotros en los colegios eran totalmente gratuitos, desde los libros, los uniformes, cosas que hoy en muchos sitios era, pero es que entonces era impensable en el resto de España. En el resto de España no se producía eso, y en cambio en Marruecos sí. Claro, esto era como una mejor forma de vida, ¿no? Una mejor forma momento. De vida en Marruecos, el Marruecos español, que se llamaba entonces. Pues estaba el Marruecos francés más al interior, más al sur, y el Marruecos español al norte. De esto se trata, ¿no? Lo del protectorado español de Marruecos. Sí. Entonces, esto yo quiero comprenderlo un poco más. Claro, llegan allí a Río Martín, bueno, padre comerciante, allí hacen un bar, ¿no? Tus padres. Mi padre tenía un bar y de mientras estudias, ¿no? Allí. Bueno, allí empiezo yo, diríamos lo que serían los parvulitos, lo que ahora se llamaría parvulitos. Íbamos a la escuela de párvulos en Tetuán, el grupo del general Orgaz, y después había otro colegio que se llamaba el Colegio del Padre Lerchunti, donde ya se estudiaba lo que era la enseñanza primaria. Entonces, después de allí, pero mi padre, que era un hombre que le gustaba mucho cambiar tal vez a lo mejor yo he sacado esa vena suya, le gustaba cambiar de sitio y de profesión, pues decidió irse más al norte, a Rincón del Medic, cerca de Ceuta. Vale. Y desde allí, un poquito antes de que diera la independencia, también saltamos a la península. Saltamos ya a la península porque mi madre decía que ella estaba harta de estar allí, que quería volver con su familia. Y claro, el problema es cuando volvimos aquí a Málaga, nos encontramos que todavía existía el racionamiento. O sea, las secuelas de la guerra civil todavía en la península no habían terminado. Claro, estaba racionado el azúcar, estaba racionado el aceite, estaba racionado el pan. Yo me acuerdo de niño de ir a la tienda con las cartillas de racionamiento y con unas tarjetas blancas por cada uno de los miembros de la familia, donde te recortaban un cupón cuando te daban el pan o cuando te daban el aceite. Y el aceite racionado, el aceite totalmente racionado, o sea, ibas a por un cuarto litro, un cuarto y mitad, lo que se llamaba entonces un cuarterón, iba por un cuarto y mitad a comprar el aceite, o a comprar el pan, o a comprar el azúcar. O
sea que no era una vida, la que estaban en España, los que estaban en España yo creo que lo pasaron muy mal. Y eso que ya nosotros cuando nos vinimos era en el año 50. Sí. Habían pasado más de 11 años desde que había finalizado la guerra. Y todavía quedaban esos restos. Sí. Por ejemplo, el problema de la vivienda era tremebundo. Cuando nosotros nos vinimos a España, a Málaga, sí, estuvimos viviendo en una habitación, un matrimonio con 4 hijos, donde el menor era yo, que tenía 12 años. Vaya. Una habitación. Yo recuerdo que en mi casa había una serie de camas plegables que de día se recogían para poder hacer la vida normal. ¿Y de noche? Y de noche se abrían para poder dormir. O sea que ese cambio fue bastante drástico, ¿no? Sí, pasamos allí de tener una casa normal con sus habitaciones para cada uno, para los varones en un lado y las hembras en otro, pero pasamos de esa situación y disponiendo de toda a nuestro alcance, de todas las cosas sin limitación, sí, a tener un sitio donde estaba racionado, donde la vivienda era escasa y mala. Pues el único váter que había estaba en el patio como una casa de vecinos, en un patio común, en un patio donde teníamos que pagar o hacer las necesidades en un recipiente que luego lo vaciabas por la mañana en el váter. O sea, esas penalidades y esas experiencias las tengo yo conmigo. Y por eso me ha servido para que a lo largo de mi vida yo haya valorado mucho todo lo que he tenido. Y entonces cuando me he esforzado en adquirir algo, me cuesta mucho trabajo. Algunos dicen tengo el síndrome de Diógenes. No, es que valoro mucho claro, todo aquello que he adquirido con mi esfuerzo a lo largo de la vida. Entonces me cuesta desprenderme de un libro, me cuesta desprenderme de una libreta. Es que ya está usada, bueno, pues está usada, vamos a ver si la podemos reutilizar por el otro lado, ¿no? Sacarle el máximo provecho a cualquier cosa que tenga, a cualquier posesión. ¿Consideras que igual se apresuraron un poco tus padres en volver? Lo hicieron porque ya se estaba rumoreando que España iba a dejar el protectorado y que Marruecos iba a conseguir la independencia tanto de España como de Francia, y que por lo tanto se iba a constituir nuevamente en reino independiente. Claro. Entonces antes de que eso pasara... mi madre ya eso se comentaba mucho, y eso que nosotros vivíamos, el último establecimiento hotelero, el bar que tenía mi padre, lo tenía enfrente de un regimiento. O sea, allí todavía estaba asentado el ejército español, sí, y allí había un regimiento de artillería. De hecho, yo fui monaguillo del capellán del ejército, de aquel regimiento, ¿no? Esa vocación de pertenecer al mundo cofrade, de ser monaguillo, innata. Es que es distinto, ¿no? Es distinto. Lo de ser cofrade va por un camino. Bueno, el adentrarse un poco en las iglesias. Yo nunca he sido cofrade, O sea, el cofrade que es un fiel, fervoroso y seguidor de una cofradía, no, en ese sentido no he sido. Pero sí que en ese momento. Pero yo estaba, claro, en aquel momento, ahí está mi foto de monaguillo, o sea, de primera comunión, que la hice precisamente en Rincón del Medir, cuando era monaguillo de este capellán castrense. Y entonces este capellán castrense me llevaba cada vez que iba a decir misa en un destacamento, en un beso de artillería, que estaba allí en lo alto de Cabo Negro. Allí iba Miguel con el G, con el capellán y con el G a lo alto de la montaña donde se celebraba la misa, entonces para ayudarle al cura en su sacerdocio, ¿no? Su ministerio, ¿no? Pero no es algo innato, es que lo que ocurre es que en la escuela era obligatorio el catecismo. Vale. O sea, el estudio de la religión era obligatorio. Hoy también en algunos sitios voluntarios pueden estudiar otra cosa. Yo creo que todavía. Durante muchos años ha sido obligatorio. Pero incluso cuando yo estaba en Málaga ya, y el maestro nos llevaba todas las semanas, un día a la semana, nos llevaba a la iglesia, a la parroquia, para recibir las clases de catecismo. Pero en aquellos entonces las clases de catecismo se daban dentro del propio colegio. O sea, no había que ir fuera. No había que ir fuera. O sea, que nosotros... Había una cosa curiosa. Nuestra escuela, con el Medir, era mixta. Pero mixta no de niños y niñas. Las niñas estaban en un sitio y los niños en otro. Pero que eran mixtos marroquíes y españoles. Entonces, ¿qué ocurría? Los marroquíes eran musulmanes. Entonces nos rezaban. Nosotros entonces entrábamos nosotros primero, rezábamos y después entraban los marroquíes. Terminar la escuela, al revés, salían primero los marroquíes, nos quedábamos nosotros, rezábamos y ya salíamos.
y algunas veces nos encontrábamos con la sorpresa que nos estaban esperando y nos venía una lluvia de piedras, ¿no? Pero bueno, sí, ¿recuerdas las cosas de pelea entre niños, pero vaya no. Y entre niños había esa rivalidad ya. Había ya rivalidad, sí. claro, había rivalidad. Me imagino esas clases de catecismo bastante complicadas, ¿no? Con las dos religiones. No, pero las clases de catecismo solamente eran para los cristianos, para los españoles. Bueno, y en esas clases de catecismo también he leído un poco, has tenido un reconocimiento, ¿no? No, lo que pasa es que, claro, como yo había estudiado tanto catecismo y luego aquí en Málaga también, pues entonces tuve una oportunidad. Como dije, cuando las circunstancias en Málaga no eran muy buenas y entonces yo asistía a un comedor escolar, pero el comedor escolar no era tal comedor escolar, sino que era un comedor para niños pobres que había en la calle Alcazabilla, cerca de donde yo tenía el colegio. Entonces yo, al terminar la escuela a mediodía, me iba al comedor. Y estando en el comedor vino un día un capellán, el capellán de los comedores, y entonces que dijo que iba a haber un concurso de catecismo. Yo me presenté y saqué en Málaga, lo gané el concurso de Málaga, que por eso me dieron, no acuerdo si fue una carpeta, no sé qué cosa, y me dieron una serie de regalos de tipo docente. Pero luego tenía la oportunidad de presentarme al concurso nacional. Sí. Entonces, claro, me presenté en el concurso nacional y gané una de las becas de auxilio social para estudiar la carrera que quisiera. Entonces estudié, como yo estaba ya muy pegado al monaguillo y a la iglesia, a la parroquia de Santiago, donde yo ejercía de monaguillo, pues entonces del contacto con los sacerdotes de allí, con los curas y demás y tal, pues a mí se me despertó, diríamos, el interés o la vocación de ser cura también. Porque previamente no habías tenido como ese querer, quiero ser sacerdote, previamente. No, eso fue con motivo de mi contacto siendo monaguillo en la parroquia de Santiago, del contacto con los distintos sacerdotes. Entonces te ganas esta beca y dices, quiero ser... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que auxilio social, a los que tenían la beca y querían de ser sacerdotes, los mandaban a la Universidad de Comillas. Entonces para mí fue la gran oportunidad. Porque estudiar, ir a Comillas, que era, diríamos, el emblema y de donde se fijaban todos los demás estudios clásicos en toda España, se fijaban en el modelo, tanto así que los libros que editaba la Universidad de Comillas, de humanidades, los libros de humanidades, eran libros de texto en casi todos los seminarios españoles. Y muchos de los textos, y nosotros, por ejemplo, por decirte una comparación, en segundo y en tercero nuestro de humanidades, en el seminario, estudiábamos las materias de latín y de griego que se estaban estudiando en quinto, en sexto y en preuniversitario. O sea, que iban como muchos pasos adelante. Muchísimo más adelantados. Yo estudié 5 años de latín, 5 años de griego. Cuando en una universidad se estudian a lo mejor 4 años de latín o 4 años de griego. Pero que salías con un conocimiento, más amplio que los demás. Mucho más amplio, claro. Entonces, claro, para mí, cuando yo salí de Comillas, pues tenía un bagaje cultural en lenguas clásicas y en historia de la antigüedad y en lo que era el mundo clásico, muchísimo más amplio y que luego me sirvió de base cuando me apunté, cuando ya me matriculé en la facultad para hacer la licenciatura en clásicas, ¿no? Porque eso sí que, lo de ser sacerdote, eso se despertó después, pero la curiosidad por las lenguas y esto... No, eso fue allí, después, no, eso en la Universidad de Comillas, sí. En la Universidad de Comillas los que estábamos allí éramos todos para ser sacerdotes. No había gente, ahora ya luego posteriormente sí, pero los que estábamos estudiando en Comillas eran con la finalidad de al final acabar ser sacerdotes. Luego en la Universidad de Comillas actual ya se estudian, ya hay mucha gente que son seglares que estudian otras carreras y otra serie de estudiantes y facultades, pero que no tienen necesariamente que estudiar, que llegar a ser sacerdotes, son seglares que luego son ingenieros, son profesores de filosofía o lo que sea, ¿no? Ahí estoy yo cuando estaba en el colegio aquí en Málaga. Claro, ¿con cuántos años vuelves a Málaga? Yo vuelvo en el 50-51, al final del 50, principio del 51. Tenías 9, 10 años, 9, ¿no? Sí, para cumplir los 10. Para cumplir los 10. Claro, y entonces, porque yo cumplí en diciembre y yo me parece que volvimos a final del verano, una cosa así, volvimos en octubre o por ahí. A esa edad un poco difícil, ¿no? Volverse a adaptar, asimilar los cambios. ¿Ha sido complicado?
Para un niño es como una tabla virgen, ¿no? Es como... Donde lo pongan, ahí está. No, entonces se puede escribir en ello, o sea que fácilmente se pasa un paño con un paño húmedo y se vuelve a escribir otra vez en ello. Entonces yo en ese sentido he sido muy adaptable, o sea, comprendo. He tenido por eso las posibilidades, o sea, primero estaba en Marruecos, después estuve aquí en Málaga, después me fui a Santander. Y yo, o sea, para mí, yo me adaptaba inmediatamente a la nueva situación. Capacidad de readaptación. Sí, a la situación nueva. Ahí estoy, por ejemplo, mira, ahí estoy adaptado totalmente. Eso es la única vez que me arrestaron en la Meli. Y me arrestaron por no llevar el pelo lo suficientemente corto, porque en Melilla había que llevar el pelo que no se pudiera coger con la uña. Ahí se te ve el pelo largo. Sí, por eso me castigaron durante 3 días sin poder salir a paseo. Entonces, pues en el patio del cuartel, pues allí me quedaba. Ahí estoy vestido de uniforme, con todos los correajes, con toda la parafernalia que había que llevar. Pero bueno, yo creo que nos estamos... Yo hice el servicio militar en Melilla, sí. Y en Melilla era totalmente distinto de la península. En ese aspecto también Marruecos era distinto, era muchísimo, al ser un territorio fronterizo, sí. el ejército estaba, diríamos, mucho más en guardia. Aquí yo recuerdo de mis hermanos mayores que sirvieron en la península y entonces llevaban el correaje y cartucheras. Nosotros llevábamos las cartucheras pero llenas de balas. Ellos las llevaban vacías. Y allí, por ser zona fronteriza, sí llevaban... llevaban... La tenías que llevar llena de balas y tenías que tener un peine metido dentro del mosquetón cuando estabas de guardia. Un peine son 5 balas. 5 balas. 5 balas que las tienes que tener metidas en el interior. O sea, no está cargado, pero sí están metidas ahí para nada más que... Sí, que cualquier tipo de emergencia... Cualquier tipo de emergencia tenía ya eso. O sea, entonces, incluso en Marruecos en ese aspecto, lo mismo que antes lo he puesto de relieve, eso también ahora cuando yo fui al servicio militar, que también volví a Melilla, también allí entonces teníamos un tratamiento especial. Siempre ha habido... Marruecos ha estado siempre un poco... y el aspecto musulmán o moruno siempre ha estado un poco presente en mi vida. Bueno, claro, y estará siempre porque ahí has nacido. Sí, claro, he nacido allí y luego hice el servicio militar en Melilla, entonces tenía... Son muchos aspectos de la vida que te han llevado. Tenía muchos amigos que eran de Melilla, he tenido muchos amigos y conocidos de Melilla, tanto compañeros de la mili como posteriores, y entonces normalmente y tienen algo especial, porque yo he conocido mucha gente de Melilla aquí en la península y tienen un plus especial, que se sienten mucho más, yo qué sé, como más privilegiados en el sentido de que al venir aquí a la península ¿sí? se relaciona mucho más con sus paisanos de Melilla y con toda la gente de allí y demás. Entonces, como más sociables. Más sociables, sí, más abiertos también. Bueno, volviendo un poco a la época de la Universidad de Comillas, sí. He leído en alguna parte que decías que es tu alma mater esa universidad. Sí, yo considero alma mater comillas porque de alguna forma modeló mi carácter. De alguna forma modeló a la persona que eres hoy. Claro, me modeló mi carácter. ¿Por qué? Pues, mira, yo tenía un profesor, bueno, yo era profesor y tutor, que decía que el genio había que tenerlo. O sea, que las personas tenían que tener genio. Tenían que tener fuerza y ser rebeldes, pero que había que tenerlo amarrado y metido en el bolsillo. Guardado. Y solamente sacarlo cuando fuera necesario. Entonces, esa actitud de domeñar el espíritu, de domeñar el genio, sí. Y de dominarlo, pues eso te influye mucho. Porque claro, cuando tú te estás peleando con un compañero en el recreo sí. Y llega un profesor y te dice, y te llama la atención, entonces tú dices, tengo que dominar mi genio, no me puedo pelear. Y entonces procuras apaciguarte, te apaciguas, haces las paces con tu compañero y continúas. Entonces eso una y otra vez a lo largo de 5 años, claro, te forja un carácter. Te forja un carácter. Si luego tú estás en unas clases y en un momento determinado hay una cosa que pregunta el profesor que tú la sabes y tus compañeros no, y tú quieres sobresalir y decirla, pues a lo mejor el profesor ve tus ganas de sobresalir sobre los demás y te dice, no, tú cállate ahora y no habla aquel. Claro, que no era la intención no era la intención humillarte, la intención no era humillarte, sino acostumbrarte a que tú no puedes montarte por encima de los demás
porque tú sepas más o porque tú tengas una característica mejor que otro. Entonces, todo eso te ayuda a modelar el carácter. Todo eso te ayuda también, por otro lado, como he dicho antes, 5 años de latín, 5 años de griego, 5 años de historia, 5 años de literatura sobre la literatura clásica. Ten en cuenta, por ejemplo, que el estudio que nosotros hacíamos, si nosotros estudiábamos, por ejemplo, lo que era una de las formas que reviste la literatura, que es la épica o la epopeya, Sí. estudiábamos la epopeya latina, la epopeya griega, la epopeya española, con el Cantar del Mio Cid, y la epopeya francesa, con la Chanson de Roland. O sea, que estudiábamos las 4 epopeyas básicas para saber lo que era la épica. Cuando llegaba la oratoria, Sí. cuando estudiábamos oratoria, estudiábamos la oratoria griega, con Demóstenes y Esquines, estudiábamos la oratoria latina, Que abarcaban con Cicerón, todo. con Cicerón, con Julio César, estudiábamos la literatura española, la oratoria española, con Vázquez de Mella, etcétera, y tal, con todos los grandes oradores que ha habido en España, con Donoso Cortés, etcétera. Estudiábamos completo, o sea que cuando hacíamos el estudio de la épica, o hacíamos el estudio de la oratoria, o hacíamos el estudio de la tragedia, con los trágicos griegos, con los trágicos latinos, lo estudiábamos completamente Sí, que no era desde general. el origen. No era un estudio del libro para aprenderte las cuatro viejitas, no, es que estudiábamos toda la épica, estudiábamos toda la oratoria, estudiábamos toda la lírica. Entonces todas las grandes materias de la literatura las estudiábamos, pero basándonos en los textos clásicos y los textos españoles. Se estudiaba a fondo. Se estudiaba muy a fondo. Entonces, claro, eso era esa forma de estudiar, y esa forma de... Porque además nosotros, no era que tú estudiaras por tu cuenta. Tú tenías 1 hora de estudio, 1 hora de clase, 1 hora de estudio, 1 hora de clase, 1 hora de estudio, 1 hora de clase. Y en esa hora de estudio previa, nada más que podías estudiar las materias que ibas a dar luego en la clase siguiente. O sea, Ese era el sistema con el que trabajaban. El sistema que trabajábamos eran 4 horas de estudio y 4 horas de clase, más luego, al final del día, antes de la cena, 1 hora y media de estudio especial de latín, de griego o de lengua castellana. Quiero decir, eso a lo largo de tantos años y formarte en el estudio y la constancia de decir, y ahora esto. Y una disciplina diaria. Y claro, sujeto a una disciplina. Y levantarte a las 7:15 y hacer esto y esto y esto y tal, y acostarte a las 10 o 10:30 de la noche y ya todo de tener todo eso, y pum, 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 y a tu hora el recreo y a tu hora las comidas. Entonces, eso forma. Claro. Forma el carácter, te da disciplina y al mismo tiempo eso te ayuda muchísimo a lo que es luego la vida diaria cuando te tienes que enfrentar con la vida diaria. Claro, por eso es tu alma mater, porque aparte de estudiarla, Claro, te forjó el carácter. es que te forma completamente. O sea que allí no solamente te formaban como estudiante, sino como persona. Como persona. Entonces, ¿De ahí recuerdas algún profesor, tutor que digas, es que no me puedo olvidar de este hombre, de esta mujer, que te haya enseñado? bueno, allí eran todos profesores, eran todos profesores porque la mayoría eran sacerdotes, o sea, algunos que no eran todavía sacerdotes, pero eran religiosos. Entonces, había uno famoso que se llamaba el padre Penagos, que nos daba latín, el padre Luis Penagos, que era el autor de algunos de los textos que usábamos en clase. Pero a mí me hizo mucha mella un profesor vasco que se llamaba Luis Galende, que nos daba en cuarto, me parece que nos dio matemáticas, y en quinto nos dio física. Y entonces era un hombre que, me acuerdo que no sé si fue en tercero o en cuarto, cuando me parece que en ese curso dábamos, me parece, todo lo que era el álgebra, la trigonometría y demás. Sí. ¿No? Y entonces cogió, me dijo, ven para acá, Hurtado, me llama, me da un libro de Bruño con 3.000 problemas. Y dice, esto me lo tienes que tener terminado al final de curso. Con 3.000 problemas. Y me largó un libro entero, y yo tenía una libreta que la tenía que entregar cada semana para que él controlara por dónde iba, y para que me hiciera los problemas. ¿Te escogió a ti por qué? ¿O aleatoriamente? No, me cogió a mí porque como yo diríamos que iba avanzado, yo era de los que siempre iba más avanzado, dijo, a este le voy a poner no una piedra en el camino, sino 3.000 piedras en el camino para que la supere. Más trabajo. ¿no? Más trabajo. Entonces me dio un cargo más de trabajo. Entonces
Lo recuerdo en ese sentido porque gracias a eso, siendo de letras puras, latín, griego y metal, claro, es que eso... me han gustado muchísimo las matemáticas. Se puede decir que eres de números y de letras. Claro, entonces claro, yo, o sea, para mí, yo que consideraba, hay un dicho latino que dice que ninguna actividad humana me es ajena, ni el humanum a me alienum puto. Entonces no considero ninguna actividad humana, la considero ajena a mí como persona. Por lo tanto, entonces claro, entonces las matemáticas, las ciencias, a mí me encantan. Es una formación integral, se podría decir. Integral, claro. Entonces, a mí me encanta. Y yo creo que fue en tercero o cuarto de Humanidades donde este profesor, diríamos que me despertó a mí la vena de los números. De los números. Porque entonces me obligó a razonar, pues claro, si tienes álgebra, tienes 3.000 problemas de álgebra, no tienes más remedio. Eso que lo has solucionado, lo has hecho. Y matar, o sea, esos problemas antiguos que había de fuentes, de eso que decía. Un grifo lanza tantas horas y el otro lanza tantas horas, ¿cuánto se llenará la piscina? Tal y cual. Toda esa serie de cosas de las ecuaciones y demás y tal. Recuerda a lo mejor lo de los relojes, un tren que va en una dirección, otro que va en otra. ¿Cuánto va a tardar en llegar? ¿Cuánto va a tardar en llegar? ¿Dónde se encontrarán? Etcétera. Pues, lo recuerdo también. Yo también, ¿no? También he pasado por ahí. Esos problemas del bachillerato, pues yo los tenía que resolver con ese libro que me puso este profesor, el profesor Luis Galente. Y lo recuerdas por eso, es que me parece. Lo recuerdo por eso. Siendo de letras y te decantaras por esto y lo solucionaras y lo hicieras bien. Claro, y luego, claro, entonces luego te metes al año siguiente a estudiar física, pues la física que tiene una base matemática, pues no te resulta problemática, ¿no? La finalidad de estar aquí en comillas, era ser sacerdote, ¿no? El sacerdote, sí. Llego a quinto, y en quinto, en uno de los veranos, ya en los veranos, cuando vengo aquí a Málaga, pues claro, aquí en Málaga, con el mujerío existente aquí en Málaga, pues entonces llega uno no es de piedra, y dice uno, lo de allá arriba no es para mí, esto sí. O sea, 5 años, ¿no? En comillas, ¿cuánto quedaba para terminar? No, eso eran muchos, eran 12. Ah, eran 12. Eran 6 de humanidades, vale. Y luego otros 7, 3 de filosofía y 4 de teología, o sea que eso todavía quedaba. Entonces, esos 5 años te formaron el carácter, esa persona que es hoy Miguel Hurtado. Al quinto año ya no regresa, comillas. Y me quedo aquí. Se queda en Málaga. ¿Exactamente aquí en Benalmádena? ¿O? No, yo en Benalmádena vengo yo ya muy tarde, ya en el 70 y tanto. Vale, todavía estamos hablando de... Estamos hablando del año 59. ¿Y ahí llegas a Málaga? ¿A qué ciudad? Estoy en el mismo Málaga, donde mismo vivía. Y entonces lo que ocurre es que ya entonces mis padres ya no vivían en esa casita o en esa habitación. Ya se habían hecho la barriada de Carranque de Málaga. Sí. Eso se habían hecho y le habían adjudicado a mis padres, le habían adjudicado una vivienda allí. Entonces ya era... La situación había mejorado un poco. Había mejorado en cuanto a vivienda. La barriada todavía no tenía la mayor parte de los servicios, ni estaba el mercado en funcionamiento, ni la iglesia en funcionamiento, ni la mayor parte del comercio estaba funcionando, no tenía tampoco transporte urbano. Para coger el transporte de Carranque había que ir hasta abajo, hasta el Tiro Pichón, hasta la rotonda de la Cruz Villadero, caminando. Había que andar por lo menos 800 o un kilómetro por lo menos, hasta llegar a la Cruz Villadero y allí coger el autobús del Paseo de los Tilos. Pero te quiero decir que pasar de 25 metros cuadrados aproximadamente, que me diría esa habitación con un anejo que tenía pequeñito, donde estaban todos los muebles, donde estaban todos los baúles y todas las maletas guardadas, y de pasar ahí a una vivienda escasa, me parece que tiene las viviendas de Carranque, tienen alrededor de 50 metros, pero que tenían 3 dormitorios, un saloncito, cocina y cuarto de baño. Que la sensación era mejor. Hombre, ya de poder dormir el matrimonio en un sitio independiente. Los hijos ya podían estar, los varones en uno y las hembras en otro, y tenían un saloncito donde podían comer y estar un rato y demás. No había televisión todavía, porque todavía la televisión no había llegado, y una cocina independiente que estaba en condiciones. Entonces, pues Miguel, espera, dame un segundo porque vamos a ir ahora a publicidad y volvemos hablando de cómo ha sido ese regreso a Málaga. Muy bien. Nos vemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en la plaza con un invitado muy especial y bastante reconocido aquí en Benalmádena, con Miguel Hurtado de Mendoza. Hemos hecho un repaso de dónde fue su infancia, dónde ha nacido,
sus años de estudio y bueno, ahora vamos a empezar un poco ya su vida ya mayor, esos primeros inicios en su vida laboral. Vamos a ver, Miguel, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue de sacristán en la parroquia de Santiago, de San José Obrero, de Carranque, de Málaga. Pero eso fue una cosa, diríamos, provisional, porque yo al mismo tiempo también, como ya tenía una serie de conocimientos de tipo administrativo, que lo había estado estudiando con mi hermano en Puerto Llano, con un hermano mayor que trabajaba en el banco, cuando yo me vine de comillas, pues yo me fui con ese hermano y entonces estuve estudiando con él todas esas cosas. Entonces, vale, terminas comillas y te vas a Puerto Llano. Me voy a Puerto Llano, estoy allí un año con este hermano mayor, aprendo toda la mecánica administrativa y me vengo a Málaga a buscar trabajo. Entonces, lo primero, como yo tenía mucha relación con los sacerdotes de aquí de Málaga y demás, entonces me acerco a la parroquia, hablo con ellos y entonces dicen, pues mira, aquí necesitamos a alguien que nos lleve como sacristán y demás y tal. Pues yo estoy como sacristán ayudándolo. Y también al mismo tiempo le estoy ayudándole a algunos de ellos que eran licenciados del Instituto León XIII, que eran sociólogos, les ayudo en sus trabajos pasándole a máquina cosas de trabajo suyos y demás. ¿Qué ocurre? Que estos sacerdotes crean un centro en el obispado, un centro que se llama, un ente que se llamó Secretariado Social Diocesano, y cuando lo crean me dicen, Miguel, vente con nosotros, de auxiliar administrativo. Y ese fue mi primer trabajo dado de alta en la Seguridad Social. O sea, de esos conocimientos que te dio tu hermano. Claro, pero a mí me sirvió mucho de base lo que antes he hablado de las matemáticas y del cálculo mercantil. Entonces, claro, con mis conocimientos matemáticos, para mí el cálculo mercantil no tenía pega ninguna. Únicamente sí la mecanografía, porque era un problema de aprender, era una mecánica de dedos que tiene que aprender, una gimnasia que lo tienes que aprender. Estuve en una academia aprendiendo mecanografía, aprendí todas las cuestiones de banca, porque mi hermano dice, estudiate todas las cosas de banca y demás y tal, por si alguna vez surge algo. Pues estudié derecho mercantil, etcétera, y demás y tal, contabilidad, que no sabía, pues entonces aprendí todo eso. Claro, todo eso me sirve en los trabajos administrativos. Claro. Y claro, entonces cuando me piden que vaya con ellos, pues yo estoy haciendo trabajo administrativo con esto, en este secretario social. Estos sacerdotes, que eran sociólogos, se dedicaban a dar las clases de doctrina social de la Iglesia en los colegios y los institutos de Málaga. Pero yo tenía que pasar a máquina los estadillos, esto, lo otro, o sea, hacer resúmenes de revistas, etcétera, tal, o sea, una serie de material que ellos necesitaban para sus clases y para sus investigaciones sociológicas. Se podría decir que como que previamente, ¿no?, hacías el trabajo para ellos después ir a dar las clases. Ellos lo hacían por su cuenta, pero que muchas veces yo me decía, mira, anótame esto, hazme un resumen de este artículo, hazme un resumen de esto para que yo lo tenga además y tal. Y luego ellos lo imprimían y demás y tal, se lo daban a los alumnos, lo que sea, ¿no? Entonces, pero quiero decir que ese primer trabajo a mí me sirvió de mucho porque, aparte de hacer un trabajo distinto y nuevo, pues... Sentaron bases. Es que además yo entonces estoy hablando del año, a ver, ¿cuándo fue yo estaba... Miguel Hurtado se tiene su... Claro, el secretariado social, empecé aquí está la vida laboral, el 21 de febrero del 61. En el 61, primer trabajo. Primer trabajo, tenía 20 años. Entonces, con 20 años me dieron de alta ya en la Seguridad Social. Entonces, con 20 años, qué joven. Claro, entonces empecé, bueno, hoy día a lo mejor son más tardíos, pero yo he conocido gente que han estado ya de alta en la Seguridad Social con 16, 17 años. Claro, como aprendices y demás, ¿no? Yo empecé entonces con esa edad. Y entonces me vino muy bien y allí estuve hasta el servicio militar. En el servicio militar me tocó Melilla, me tocó ir a Melilla. Entonces primero estuve haciendo el campamento en Almería, en Viator, después estuve destinado en Melilla en la Comandancia General, naturalmente en la oficina, porque como tenía mi profesión anterior, era oficinista, pues entonces me mandaron a oficina, al Estado Mayor, en la Comandancia General. Y allí estuve el año y medio que dura la mili aproximadamente, salvo el mes de permiso que te dan siempre para que vuelvas a tu casa a dar un repaso, ¿no? En oficina más cómoda hacer la mili, ¿no? Bueno, la oficina más cómoda depende, porque yo en la mili trabajé muchísimo. O sea, en la Comandancia General a mí me tocó en el Estado Mayor, en la sección tercera, y por las mañanas hacía mi instrucción, como un soldado cualquiera. Después desayunaba, iba a la oficina, subíamos a comer a la compañía, volvíamos otra vez por la tarde a trabajar hasta la hora de paseo, hasta las 6 de la tarde que tocábamos un paseo, entonces ya podíamos salir, salvo que tuviera guardia de oficina, en cuyo caso te tenías que quedar allí y dormir incluso allí. He dicho cómodo por decir algo, pero veo que nada. No, de comodidad ninguna. De hecho, bueno, pues tanto fue así que me reconocieron, diríamos, el ese que normalmente cuando licencian a un soldado,
Sí. Se iban todos en expedición, en un barco en común todos. Y a mí me llamó el capitán de Estado Mayor y el teniente coronel de Estado Mayor me llamó y me dice: Hurtado, toma, un pase para que te vayas tú directamente de aquí a Málaga, en el Melillero. O sea que me quitó el tener que ir en una expedición, porque esa expedición de vuelta a la península eran de Melilla a Almería, de Almería en tren hasta Granada, y de Granada ya cada cual a su destino. Con lo cual entonces directo. Te podías pasar 3 o 4 días de vuelta hasta que llegara a tu casa, y de esta forma me embarqué por la noche en el Melillero, en Melilla, y a la mañana siguiente estaba aquí en Málaga. O sea, que has tenido más suerte que cualquiera. Claro, pero vaya, que eso fue, diríamos, como un regalito que me dio el capitán de Estado Mayor. Por todo lo que habías trabajado. Por todo lo que había trabajado en esa sección durante todo el año y medio. Terminas la mili, vuelves a Málaga. Vuelvo a Málaga y ahora resulta que el ente de donde yo trabajaba en el obispado lo habían disuelto. Ya no existía. Ya no existía. Pero me dicen, mira, como no existe, y entonces no existía el desempleo como ahora, que te pagan. Que no había paro. No había paro. Había paro, pero no había indemnización por paro. Entiendo. Había mucho paro, tanto así que había muchísima gente que se fueron. Fue cuando empezó la emigración, era la emigración fuerte a Alemania, de aquí de Málaga. Claro, de Málaga, que económicamente no. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me dice, como eso, te vamos a mantener en alta y pagarte el sueldo hasta que encuentres trabajo, mientras 2 o 3 meses, lo que haga falta. Y entonces dice, y si encuentras algún sitio donde se necesita una carta de presentación, pues nos lo dice y te la mandamos. Total, que ya me enteré de que había, a través de uno de ellos, me enteré que había un abogado que tenía relaciones con la empresa de Andalucía la Nueva, con Banús, y entonces este abogado me dice, mira, el director necesita un auxiliar, un secretario. Digo, bueno, pues si quieres me hacen una prueba y me puedes decir si aceptas. Él mismo me hizo la prueba y dice, sí, te aceptamos. Y entonces el obispado me dio una carta de presentación, que yo me imagino que por esa carta de presentación fue por la que me admitieron. Y entonces estuve trabajando en Andalucía la Nueva, que estaba entonces comenzándose, se estaba en construcción, Andalucía la Nueva estaba en construcción, entonces Banú entonces era una constructora. Y esta constructora empezó a construir eso, y todavía no se había empezado a construir el puerto deportivo de Andalucía. Vaya cambio de perfil, ¿no? Porque pasas de este perfil administrativo ahora a un perfil de donde trabajan también administrativo, pero con otra actividad. Claro, pero es que entonces ya en vez de ser de eso, entonces ahora yo me tuve que aprender todo lo que era la mecánica de la construcción. De la construcción. Claro, porque una de las cosas que yo tenía que hacer era la contabilidad de costos. Yo contabilidad sabía, pero de costos no, y mucho menos de costos de construcción. Entonces me dije, mira, este es el libro que tenía otro que estuvo antes de estar aquí. Me empapé el libro, entonces allí venían todos los elementos de que se componen los distintos precios de la construcción. O sea, si tú dices un tabique de ladrillo, mire usted, hay muchos tabiques de ladrillo. El ladrillo puede estar puesto así, puede estar puesto así, o puede estar puesto de otra forma, o a soga o tal. Según el tipo de ladrillo, un ladrillo puede ser de una rasilla de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 2,5, de 4, de 7, de 9. Sí, que la variedad puede ser extensa. Pero entonces ahora, una vez que ya conozcas qué tipo de tabique se trata, o de qué tipo de mampostería es, entonces en ese momento tienes que saber decir, bueno, ¿y cómo se sujetan los ladrillos unos con otros? Pues necesitas un material de agarre. Claro. Ese material de agarre, ¿cuál es? El mortero. ¿Qué tipo de mortero hay? Te tienes que estudiar todos los tipos de mortero que hay. Y entonces su composición, tanto agua, arena, cemento, grava, etcétera, lo que tenga. Vamos, que cada vez que cambiabas de trabajo tenías que... Claro, eso es lo que se llaman los precios descompuestos dentro de la construcción. Entonces, tú para llegar a un precio final de una vivienda, tienes que decir cómo se compone esta vivienda. Entonces tienes que estudiarte la descripción de la vivienda, claro, que viene en el presupuesto que acompaña. Hay todo proyecto de una edificación, aparte de los planos, tiene un presupuesto y tiene unas mediciones. Entonces, en base a esas mediciones, y te puede decir las distintas unidades y las mediciones que tiene. Entonces tú dices, tantos metros cuadrados de tabique de no sé qué, tantos metros cuadrados de no sé qué, tanto de lo otro, tanto de lo tal, tanto enfoscado, tanto tal. Entonces tú tienes, y ahora ya a cada uno de esos elementos tú tienes que aplicarle el precio descompuesto que tenga. Pero claro, esos precios descompuestos no son fijos ni permanentes. Que varían. Varían. Entonces cada trimestre tenías que irlo revisando. Vamos, que el trabajo era... No, el trabajo era un trabajo continuo, un trabajo de cada día, claro, eso había que estar. Entonces continuamente te llegaban los precios de las mercancías, los precios de que se había comprado tal cosa, que se había comprado tal otra. Entonces tú cogías esos precios y decías, bueno, pues estos ladrillos se han comprado tanto, de eso tanto.
Entonces, ¿y cuántos ladrillos entran en un metro cuadrado? Pues depende del tipo de la medición del ladrillo, ¿sí? Claro. Y todo eso lo tenías que tener ya previsto. Todo eso lo tenía, claro, entonces aprendes una mecánica muy bonita, muy estupenda, pero que te construye una mente analítica. De cada trabajo sacabas alguna... Claro, es que entonces tienes que hacer una mente analítica, tienes que saber decir, oye, esto no es esto. Esto es un papel, pero sobre este papel hay tinte. ¿Esta tinta de qué está compuesta? Esto no sé cuánto. A pensar a fondo cada elemento de cada cosa. Cada elemento de cada cosa. Ahí, en este trabajo, ¿cuánto tiempo? Pues menos de un año. Menos de un año. Porque el sueldo que tenía, para aquellos entonces era importante, eran 4.000 pesetas, me parece, que era bastante importante. Pero como yo me acababa de casar... Claro, pero a ese punto no lo hemos tocado, porque... Sí, pero es que estando en Manú me casé. Claro, aquí es cuando te casas. Claro, estando en Manú es cuando me caso. Y como me caso y con el sueldo que tengo en Manú no me llega, pido aumento de sueldo y me dicen, este mes te vamos a subir 1.000 pesetas, pero no te creas tú que esto es para siempre. Y digo yo, sí, pues a buscar otro trabajo. Pues hasta luego, ¿no? Hasta luego. Me busqué otro trabajo en Málaga y me vine para Málaga. Pero entre tanto ya me había casado yo. Eso era... ahí estamos de novios, mi mujer y yo. Eso es la calle Alcazabilla, donde antes esas eran las tapias, las paredes de la antigua Casa de la Cultura, donde ahora está el Cine Albeni, sí. O un poquito antes del Cine Albeni. Está el Teatro Romano y esa es la calle Alcazabilla. Ahí paseaba con mi mujer un poquito antes de casarnos. Bueno, duras poco tiempo porque ya decides hacer vida, ¿no? Vida en pareja. No, vida en pareja no, casorio con todos los sacramentos, como digo yo. O sea, te casas directamente. Entonces la necesitas vida un poco como más hoy, de dinero. que dice, no se ha ido a vivir juntos y tal, que lo vemos tan normal. Yo tengo varios hijos que viven en esa situación, en pareja, pero y nadie se extraña de eso. Y tiene sus hijos y tiene su familia. Pero en y este demás. momento no En era aquellos así. momentos no. En el año 65, en España no. Bueno, entonces la conoces, te casas, dejas No, este trabajo. yo la conocía de antes, antes de irme a la mili. ¿Antes de la mili? Antes de la mili ya éramos novios. Durante la mili también éramos novios. O sea, cuando no fue un noviazgo repentino, no, estábamos claro, que ya llevaban años ya de casi noviazgo. 5 años de noviazgo. Vale, y te casas, estás en ese trabajo, decides que no está bien remunerado, que no es suficiente, y cambias de trabajo. Y me voy a la gestoría Gallardo, pero a la sección de seguros. Y allí tengo que aprender toda la mecánica. Otra actividad, otra mecánica. Otra mecánica, que aprender toda la mecánica de los seguros, el seguro de vida, el de accidente, los seguros de automóviles, los siniestros y demás. ¿no? Siniestros, etcétera. ¿Okay? Y en este trabajo también, ¿duras mucho o poco? Duro más bien poco. En ese periodo nacieron ya mi hija mayor, mi hija Ana Mari. Ana Mari. En el año 65, al final del 65 nació mi hija Ana Mari. ¿Y al año o al poco? Al poco tiempo. Entonces, como mi vocación siempre ha sido la enseñanza, porque yo había practicado esporádicamente a lo largo de todas las otras actividades, tanto cuando estaba en el obispado como cuando estaba en la mili y cuando estaba en otros sitios, siempre había estado practicando la enseñanza, aunque sea dando clases particulares por las tardes. Ah, ya estabas ejerciendo. Ya estaba ejerciendo eso, y siempre me había gustado mucho la enseñanza. Entonces yo notaba que la por ahí vas a vocación tirar, de enseñante, ¿no? era mía. Y entonces decidí hacer una aventura y creé la Academia Juan 23 en Miraflores de Los Ángeles, donde vivía ya. Ya vivía en Miraflores de Los Ángeles, en una vivienda de la cooperativa. Sí. Y entonces pues allí... Y creas la Academia Juan 23. Es que duró un año. Porque claro, como era una enseñanza privada, vivía a expensas de lo que pagaban los alumnos, y si un alumno no podía pagar, yo no tenía... No podías cobrar. Yo no podía cobrar, pero yo no tenía fuerza suficiente para decir no vengas porque no has pagado. Seguías enseñándoles. Claro, si tenía que estar el alumno allí, pues tenía que estar. Y pues, llamaba al padre y decía, mire usted, que yo tengo que comer también. Usted, claro. No, es que no hemos podido, que no sé cuánto y tal. Entonces, que la situación se empieza a poner... Se empieza a poner cada vez peor. Y además, como yo no tenía un fondo económico detrás, era un local alquilado, todo el poquillo de dinero que yo tenía lo había gastado en crear esa academia, ¿no? en adecentar el local, claro. En arreglarlo, en los mobiliarios, etcétera, y tal, las bancas, etcétera, que la hice yo, ¿no? Aquellas famosas sillas que había con la pala, sillas pala con la mesa, todo eso. Entonces
toda esa serie de cuestiones, entonces cuesta que el dinero. ¿Y qué haces entonces? No... Entonces, como seguía en la enseñanza, entonces me ofrecen en el mismo barrio de Miraflores de los Ángeles, me ofrecen que dé clases de inglés Sí. a los quintos de GB, y también estuve dando clases de bachillerato en el Colegio Sigro y en la Academia Óptima. O sea, te dedicaste todo ese tiempo a enseñar. A la enseñanza. Estuve durante un par de años o 3 dedicado a la enseñanza. Hasta que, dentro de esa enseñanza, el director de la Academia Óptima me dice, mira, vamos a hacer un colegio nuevo en Arroyo de la Miel, que es el Colegio Maravilla. Así es como tú vienes conoces, aquí. entonces te puedes venir allí de profesor y también de secretario, porque como tú conoces toda la mecánica administrativa, te puedes venir allí. Pues digo, pues estupendo. Y así es como llegas a Benalmádena, Y así es como directamente al llego yo- colegio. así es La como llego yo a Maravilla. Benalmádena. ¿Cómo fueron estos inicios? Porque al final es un colegio nuevo, tienes que ejercer, aparte de enseñar, también tienes que estar pendiente de todas esas actividades administrativas. Sí, yo hago cuando se hace la matrícula de los alumnos, yo soy el que me encargo de hacer toda la matriculación de todos los alumnos cuando vienen nuevos, ¿no? Al mismo tiempo, he tramitado todo el procedimiento ante el Ministerio de Educación y Ciencia, ante la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, para la legalización del centro. Yo he tenido que hacer todo el expediente administrativo completo para la legalización del centro. Arduo trabajo. No, bueno, un trabajo más, como otro cualquiera. O sea, que hay que hacerlo. Pero bueno, me imagino que tampoco tan No, fácil no era. tienes que aportar el mapa de las instalaciones, tienes que aportar Sí, una las serie de distintas aulas, documentación. como es, una serie de documentación, los planos, esto, tienes que aportar los títulos de los profesores que van a intervenir, para ver que están legalmente, que Claro. tienen la titulación adecuada para intervenir. Yo entonces ya tenía el título de profesor en lengua francesa, ¿no? de bachiller en lengua francesa, y me faltaba nada más que la revalida para el de lengua inglesa. Entonces yo también aportaba el mío, ¿no? Entonces, y tienes que aportar toda una serie de documentación de los precios que vas a cobrar, de los servicios que vas a dar y demás. De hecho, por ejemplo, el colegio no está terminado todavía. Y entonces solamente se pone en funcionamiento una planta a un nivel semisótano, que es la de guardería, la de preescolar, que tiene 2 aulas, y arriba, en la planta primera, está la secretaría, un salón noble, que es el salón de actos, que al mismo tiempo es el comedor, salón de actos, y las aulas, y todas las aulas. Y allí lo que se pone al principio son en las aulas de GB, y ya empiezan también algunas de bachillerato, pero muy poquito de bachillerato. O sea, empiezan poco a poco, ¿no? Que fue paso a paso. De hecho, el por inicio. decirte una cosa, la primera comida que se da en el Colegio Maravillas, la hago yo. La primera. La primera comida. Pues todavía no tenía la cocinera. Y entonces viene la cocinera y dice, bueno, ¿y qué hacemos de metal? Diga, pues mira, vamos a hacer esto y tal, bueno, tal. Entonces yo preparé una ensaladilla rusa y ella preparó no sé qué otra cosa más. Entonces preparó una cosa y yo preparé la ensaladilla rusa. A Y nivel entonces, personal debe ser satisfactorio, ¿no? Porque hombre, ese te colegio... satisface el inicio, el que tú has sido iniciador Claro, has sido de parte cosas, ¿no? de ello. Iniciador de cosas, ¿no? Entonces yo he iniciado esto, entonces pues muy bien. Yo he iniciado muchas cosas en la vida. Algunos dicen que soy capaz de emprender cosas y luego de continuarlo, mantenerlas. Pues no lo sé, tal vez a lo mejor esa sea una cualidad de efecto mía. No, igual siempre tienes ese afán de crear. Sí, que pero mantener. luego es que muchas veces con crear solo no vale, hay que mantener. Importante. Hay que mantener, claro. Bueno, ¿qué viene después en la vida de Miguel? Bueno, creas este colegio, Pues das lo clases. que viene a ver a Miguel es que, como siempre, pues yo me tropiezo con la economía. Ya no es suficiente, ¿no? No, es que el Colegio Maravillas no generaba suficiente ingresos para mantenerse. Entiendo. Y además tenía que generar para seguir la obra, que estaba sin Que terminar. estaba sin terminar el colegio. Claro, entonces este director, el señor Trujillo, que era el director y propietario mayoritario, porque era una cooperativa, pero prácticamente él se había hecho ya con la mayoría de las acciones, diríamos, de la cooperativa. Sí, que era como el capitalista. Entonces, ¿no? claro, entonces él acude a la alcaldía, porque la alcaldía y el ayuntamiento querían que un centro de segunda enseñanza siguiera existiendo en el municipio, porque no había ninguno. Ah, era el único. No había ni privado ni público, no había nada. Entonces, claro, es que era importante era importante mantenerlo. Y entonces se crea una sociedad, Colegio Maravilla, Sociedad Anónima, donde está el alcalde, este señor Trujillo, Sí. y varios señores del entorno del alcalde.
Entonces, entre todos ellos, pues organiza una nueva sociedad, que son los que ya ponen el capital o cogen el capital de préstamo o lo que sea y tal, entonces ya son... ¿Y temas subvenciones en ese entonces? Es que la subvención, el colegio tenía una subvención para su construcción y mientras no se terminaba no se cobraba. Ah. Había que construir... Vale, para cobrar. Había que terminar obras, había que ir haciendo certificaciones y cobrar. Entonces, lo que pasa es que parece que no contaban conmigo. Como no contaban conmigo, pues entonces yo digo, aquí hay que buscarse las habichuelas. Yo ya entonces ya tenía 6 hijos. 6 hijos. Ya entonces ya tenía familia 6 numerosa, ya. Claro, ya eso ya aparece en una de las fotos, ya aparecen algunos de ellos, ya han aparecido ya 7, me parece. Claro, 7, ya 8. los números tenían que ser Ahí más hay grandes. 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, pues está Monse, que es la más pequeña, que esa nació poco antes de venirnos al Arroyo de la Miel. O sea, está Monse, a la izquierda está Juani, Ana Mari, la que está delante mía, está Hugo, está Lala, la rubilla que está detrás, Sí. y que es de Pada, y Ramón, que es el último que está a la derecha. O sea, 6 hijos. ¿Y qué edad tenías en este momento? Pues en el 72 yo tenía 30 años. Justos. 30 años. 30 años, familia numerosa, ya habías pasado por un montón de ámbitos Ya laborales. era familia numerosa de honor. De honor. Claro, porque ya era más que de primera, porque había de primera, de segunda y de honor, ¿Por el número de hijos? por el número de hijos. ¿Siempre has querido ser familia numerosa o Sí, ha ido...? siempre. No, siempre. Ya en la mili, en una de las cartas que mi mujer conserva, que yo le mandé desde la mili, ¿Sí? yo le decía que tendríamos 18 hijos. No tuvimos 18, tuvimos 12. No, 11 nada más. Querías tener 18 hijos, ¿lo tenías clarísimo? Sí, Desde muy eso joven. ya se lo dije ya en una carta en la mili. ¿Cómo se lo tomó? Cuando le ha dicho, quiero tener 18 se lo tomó hijos. de risa, se lo tomó a risa, pero bueno, pero luego dice, oye, que eres capaz Casi es verdad. que eres capaz de cumplir con la promesa tuya. No, pero gracias a ella, ella ha sido un gran soporte mío a lo largo de toda mi vida, desde que nos casamos. Ha sido un gran soporte porque, a pesar de todos los pesares, me ha ido apoyando cada vez que yo he intentado una loca nueva aventura. Ha estado ella apoyando. Ella ha estado detrás. Que y son me ha casi apoyado. 65 años juntos. Claro. Vamos, las que habrán pasado, altibajos y Sí, más. sí, hemos pasado de todo. Bueno, vamos a retomar. 6 hijos, 30 años, Y entonces, colegio. como el colegio parece que no quiere contar conmigo, me entero de que el Ayuntamiento de Benalmádena convoca 5 plazas de auxiliar administrativo, con un sueldo muy superior al que tenía en el colegio, y teniendo toda la tarde libre. Y digo, pues esta es para mí, Ha dicho, este es mi trabajo ideal. este es mi trabajo. Entonces Me vas, presento, te presentas. saco la primera plaza y empiezo a trabajar el 2 de mayo del año 72. En el 72. Entras ya al ayuntamiento. Al Ayuntamiento de Benalmádena como auxiliar administrativo y me adscriben a Secretaría General. Con el secretario, allí en la Secretaría General había 2 oficiales administrativos y otros 3 o 4 auxiliares más. Esa trayectoria política, se puede decir que primero fue administrativa y fue transformándose. Sí, pero no, se fue transformando conforme voy viviendo en el Arroyo. Ten en Poco a cuenta que, poco. claro, la problemática que yo me encuentro en Arroyo de la Miel, de vivienda no tendría problema, porque aquí hay muchas viviendas, entonces yo me meto, como ya era funcionario municipal, me meto en una vivienda para compra diferida, para Sí. pagar en 7 años, y no tengo problema ninguno. O sea, me lo ofrecen y entonces no tengo problema ninguno en hacerlo y voy pagando Claro. mis letras mensuales sin problema ninguno. Cómodamente Pero vas pagando. cómodamente y demás. Pero había una problemática en la enseñanza. O sea, tú llegas al ayuntamiento y notas que falta algo a No, nivel yo llego al educativo. municipio, llego a Benalmádena, cuando yo llego a Arroyo de la Miel, en Arroyo de la Miel lo único que existía era, donde ahora está la Casa de Cultura, allí había 2 escuelas rurales, una de niños y otra de niñas. Estaban doña Martina y don Gabriel. Y no los había dos nada maestros. más a nivel educativo. Y había otra escuelita pequeñita con 2 o 4 aulas en Sí. calle Las Flores, donde está la plaza actualmente allí, donde está el centro de actividades de Manuel Estepa, pues enfrente. Sí, Porque el centro de Manuel Estepa se abre posteriormente, donde se hacen 9 aulas más. Pero eso, entonces cuando yo llego al Arroyo de la Miel, lo que existía es 4 escuelitas, o sea, 4 aulas que había, en donde está la entrada ahora del parking, Sí. de la Plaza Las Flores, allí había un edificio con cuatro aulas, y el centro de Manuel Estepa, donde había 9 aulas. En total, las 13 aulas para niños y niñas, para todos.
Que había un vacío. Entonces un vacío enorme. Sí. Y muchísimos niños. Tanto es así que tienen que empezar a desdoblar las clases. Desdoblar las clases, ¿qué significa? Niños que entran por la mañana y otros niños distintos que entran por la tarde. Con distintos profesores y demás. Entonces, claro, lo primero que se plantea cuando hay una asociación de padres que estudia esa problemática, lo primero que se plantea es aquí lo primero que hay que hacer es quitar el desdoblamiento. Y entonces con el ayuntamiento se necesita más espacio, ¿no? Claro, necesitamos espacio. ¿Qué espacio necesitamos? Hay muchos locales vacíos en el centro de Arroyo de la Miel. Vamos a convertir todos esos locales vacíos en aulas. Y con la colaboración del ayuntamiento, sí, nosotros hablábamos con los propietarios, se les pedía que los cedieran gratuitamente o bien que los alquilaran a un precio muy módico, se les arreglaba, con lo cual ellos tenían un beneficio porque siempre encontraron un local arreglado. Arreglado, tendrían también una paga económica. Una pequeña, claro, y entonces, entonces empezamos a meter las clases. No teníamos mobiliario para esas aulas, hay que buscar mobiliario. Entonces movilizamos a la población con camiones de los propios vecinos, se va a buscar de unas escuelas que no sé dónde, no sé si era en Campanilla o no sé dónde, que la habían cerrado y estaba allí todo el mobiliario almacenado. Y empiezan a amoblar. Y se amueblan, entonces se trae ese mobiliario y se inicia el curso con todo en funcionamiento. Claro, nosotros éramos una pequeña mosca cojonera para el Ministerio de Educación y Ciencia, porque cada vez que aparecían allí la directiva de la Asociación de Padres decía, ¿y qué quiere ahora la gente de Arroyo?, decía el delegado. Pues menos mal existías, porque si no... Claro, entonces esa problemática de los vecinos, sí, de los ciudadanos de Benalmádena, la sufro yo en primera persona. Claro. Y posiblemente más que ninguno, porque tengo 5 hijos que están en edad escolar y que no tienen escuela. Claro, por experiencia propia sabías la necesidad que se palpaba en el ambiente de Arroyo en ese momento. Entonces yo la hago mía esa necesidad, sí, y empiezo a luchar por ella junto con otro que fue también concejal, Manuel Estepa, que era también del Partido del Trabajo. Ha sido un antes y un después a nivel educativo en Benalmádena, ¿no? Gracias a eso. Claro, gracias a eso Benalmádena se pone a la cabeza de muchos pueblos de la provincia sobre todo en infraestructura educativa. Claro. Había ya una organización, un orden para llevar a cabo, pues, que entonces, más personas pudiesen... Pero no solamente ya en la educación, es que luego también estaba la asociación de vecinos. Claro, la asociación de vecinos ya no toca solamente el tema de la enseñanza, ya toma el tema, no hay transporte urbano, no hay centro de salud, no hay urgencias. Claro, que se empiezan a tocar todos los aspectos de... La basura se recoge todavía con un carro, con un camión que se recoge la gente que sale a la puerta. No están los contenedores de basura, no están esto. Entonces, ahí faltan plazas, faltan jardines, faltan parques infantiles. Claro, que todos los vecinos empiezan a trasladar todas las necesidades en todos los ámbitos. Claro, culturalmente esto era un desierto. No había cine, no había teatro, no había actividades de ningún tipo. Bueno, el cine sí, había un cine de verano y un cine de invierno. Aquí es cuando nace, puede ser, Ateneo. Claro, entonces cuando ya empezamos con el Ateneo de Benalmádena y empezamos con la necesidad de crear la Casa de la Cultura. Y entonces cuando yo, con un grupo de jóvenes de los que estaba conmigo dando clases nocturnas y demás y tal, entonces organizamos el Ateneo y empezamos a organizar actividades culturales. O sea, un grupo de jóvenes inquietos aquí en Benalmádena. Claro. Estaba el Pepe Zambrano, Carmelo Montero, el que había estado conmigo luego en la Peña Flamenca, ha estado un puñado de gente, Paco Cantón, los que luego organizaron el Cine Club, los que luego crearon el Cine Club Más Madera, etcétera. Muchos de ellos, todos, han estado en esos principios en el Ateneo y estuvieron colaborando conmigo. Ahí estoy yo con uno de los profesores. Es el día de la toma de posesión de los ayuntamientos democráticos. Ahí está el antiguo secretario, el primer era Antonio del Castillo, Juan Bonilla, que como persona de más edad era el que presidía la mesa, la Constitución, y Manolo Pomares del PSOE. Juan Bonilla era de nuestro grupo, del PC, y Manolo Pomares era del PSOE y era el más joven. Y a la izquierda de Manolo Pomares se ve ahí uno con barbas y un tupé enorme, negro, que no tiene nada que ver con el Miguel de ahora. Pues Miguel, se nos está yendo el tiempo bastante rápido y todavía nos queda un montón. Ya he tomado posesión. Un montón de cosas por hablar, así que mira, de momento hemos hablado de toda esa trayectoria a nivel laboral, todas esas cosas que has adquirido. Nos vamos a ir a publicidad y en el último espacio nos vamos
con más de su historia de aquí en la plaza. Continuamos aquí en la plaza con un invitado bastante especial. Hemos ya hecho un recorrido por toda su vida. Estamos ahora en esas necesidades y se acaban de incorporar esas necesidades de cuando llegó aquí a Benalmádena, todas esas necesidades que los vecinos iban trasladando. Estando ya en una vida política activa, vamos a entrañarnos un poco más en esta vida política, porque concejal, diputado, ¿cómo fue esa vida política? Cuéntanos un poco. Bueno, pues como te dije, desde el haber participado tanto en la problemática que tenía el municipio, en toda desde la asociación de vecinos y la asociación de padres, entonces, y también con la actividad cultural del Ateneo de Benalmádena, entonces cuando se convocan las primeras elecciones democráticas en el año 79, yo ya era miembro del Partido Comunista, que me había afiliado un par de años antes, y entonces el partido decide que yo sea el cabeza de lista. Entonces en esas elecciones pues el partido consiguió 5 concejales. Nosotros fuimos la fuerza más votada en Arroyo la Miel, pero no así ni en la costa ni en el pueblo. Entonces en la costa y en el pueblo el grupo independiente que encabezaba Enrique Bolín pues fue el que sacó mayoría, con lo cual entonces él sacó 6 concejales, nosotros 5. El Partido Socialista sacó 2 y el Partido de los Trabajadores sacó 1. Y la UCD, que era hasta entonces que era el partido gobernante en España, sacó 3 concejales. Total, que con esa, como cuando se produce la votación, al constituirse la foto que hemos visto antes, el día de la constitución de los ayuntamientos democráticos, sí, el 14 de abril del 79, había que hacer una votación en los candidatos a alcalde. Los candidatos a alcalde eran Bolín por un lado y yo por otro. Entonces yo consigo 8 votos, sí, y Bolín 6. Vale. Entonces, pero no es mayoría absoluta. Si no tienes mayoría, esa es una de las fotos de la campaña electoral. Sí, echando humo por la boca. Ya vemos. Y entonces, como no he conseguido la mayoría absoluta, que serían 9, claro, entonces resulta elegido el cabeza de la lista más votada. En este caso, Enrique Bolín. Entonces, Enrique Bolín resulta alcalde, pero al contrario de lo que se produce, que desde la reforma de la ley del régimen local, con la ley entonces existente, el gobierno se repartía según las concejalías que hubieran obtenido cada uno. Era diferente. Era diferente. Entonces, aunque el grupo de Bolín era mayoritario, pero él solamente tenía 2 tenientes de alcalde. Nosotros también teníamos otros 2. UCD tenía un teniente alcalde, ¿sí?, y el PSOE tenía otro teniente alcalde. Con lo cual, entonces, la comisión permanente, que era la que gobernaba el municipio en representación del Pleno, la que gobernaba todos los asuntos diarios, conceder las licencias, esto y demás y tal, entonces estaba presidida por el alcalde, con sus 2 tenientes de alcalde, más los 2 nuestros, más el de UCD, más el del PSOE. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces había asuntos en los que nosotros tirábamos y presentábamos unas propuestas, claro, que eran aceptadas por otros grupos, mientras que a lo mejor se quedaba en minoría el grupo independiente. Entonces, pues se producía un vaivén. Había ahí un juego de eso que dio lugar a muchas peleas, pues sobre todo en los plenos, ¿no? Porque en los plenos muchas veces peleas políticas, claro, ¿no? Peleas políticas. Ustedes no, a los puños nunca llegaron, ni siquiera a violencia verbal. O sea, solamente en una ocasión me parece que alguien le soltó un improperio al alcalde y yo lo corregí diciendo que eso estaba fuera de lugar, ¿no? O sea, que no era momento para esto, ni el lugar, ni el sitio, ni nada. Que nadie tenía que... La vida particular de cada uno era sacrosanta. Total, que en el Pleno estuvieron perfectamente, e incluso en una ocasión le presentamos una moción de censura a Bolín, pero no tenían la moción de censura, no era constructiva como lo es actualmente. O sea que eso no significaba la destitución del alcalde, sino que era una moción de censura en el sentido constructiva, en el sentido de decirle, oiga, como lo que usted ha hecho no es correcto y esto lo tiene usted que corregir. Y eso fue apoyado, iniciativa nuestra, pero fue apoyado por todos los grupos. Pero, vale, por eso digo que hubo distintas dialécticas, distintas problemáticas, pero tal vez esta corporación, que ahí había una foto de los 30 años, tal vez esta corporación democrática de los 30 años, a pesar de que
la mayoría que teníamos las delegaciones, cobrábamos muy poco, no tenía nada que ver con lo que cobra eso. Yo no podía vivir con lo que cobraba del Ayuntamiento de Benalmádena. O sea, no era suficiente, no No. O sea, me parece que yo, siendo teniente alcalde, delegado del puerto deportivo, delegado de la semana de cine, y teniente alcalde de Arroyo de la Miel, y teniendo la comisión de urbanismo y demás y tal, yo no sé si llegaba a la tercera parte de mi sueldo histórico. O sea que yo tenía un sueldo, que más que sueldo no eran sueldos, entonces no eran sueldos, porque no estábamos de alta en la seguridad social ni nada. No eran sueldos, eran gratificaciones por asistencia a comisión y por asistencia a esto. Entonces estaba genéricamente claro. Entonces era mucho más altruista, y mucho más entregada, diríamos, gratis. Y que era más por gusto propio que por amor a la profesión, claro, que por otra cosa. Que por económicamente. O sea, que económicamente. Tanto así que, gracias a que donde yo vivía, en la urbanización Béjar, había un supermercado de un señor sevillano, se llamaba Pepe, el cual le dijo a mi mujer: tú no te preocupes, todo lo que necesites, aquí lo tienes, puedes venir aquí a comprar todo lo que necesites. Y lo mismo me pasaba con las tiendas en el Arroyo de la Miel, la zapatería, esto, lo otro, tal, lo que fuera, o el médico o quien fuera, porque yo no tenía ni seguridad social ni asistencia médica. Claro, que no era eso, o sea, con el número de hijos que yo tenía, claro, eso era algo verdaderamente preocupante. Que aquí ya no eran 6, eran más, ¿no? Claro, ya eran más. Aquello era verdaderamente preocupante. Entonces, ¿qué haces entonces para revertir esta situación? El Partido Comunista decide que entonces yo también coja la plaza de diputado provincial en Málaga, que le correspondía al Partido Comunista por la costa, le correspondía por el Partido Judicial de Marbella, le correspondía una plaza, y entonces yo ocupo la plaza de diputado provincial. Ya con el sueldo de diputado provincial, que era un poquito más, y lo que tenía el ayuntamiento, ya más o menos venía a equivaler a lo que yo estaba ganando como antes de ser concejal, o sea, como auxiliar administrativo del ayuntamiento. Y ya en la Diputación no nos da la seguridad social, pero sí nos da la asistencia médica hospitalaria en el Hospital Civil. Con lo cual, que entonces, eso ya era un avance. Ya por lo menos era alguna ayuda, ¿no? Sí. Era, como digo yo, teníamos el carnet de beneficencia, el carnet de pobre, el papel de pobre para poder acudir al Hospital Civil. Bueno, pero vaya, por lo menos ya era un avance. En esa tesitura nos mantenemos, y entonces yo estoy practicando, en la Diputación yo me encargo del planeamiento de prácticamente de casi toda la provincia. El tema urbanismo, vas directamente. Sí, yo en Diputación soy el diputado de urbanismo. Y entonces a mi cargo tengo un equipo de arquitectos, ingenieros, sociólogos, delineantes, etcétera y tal, que son los que desarrollan y elaboran los proyectos de planes generales de ordenación y normas subsidiarias de planeamiento de los municipios que no la tenían. Entonces, que eran por lo menos 30 o 40 municipios en la provincia que no lo tenían. ¿Tienes que crear para cada uno? Claro, cada uno tiene su propio documento. O sea, entonces el equipo se desplazaba a esa localidad, y yo también muchas veces iba con ellos, y entonces estudiaban la problemática que tenían. Imagínate, como fuera la problemática de Arroyo de la Miel, pues mire usted, aquí faltan sitios para escuelas, faltan zonas verdes, zonas de equipamiento, pues todo eso se recoge en el planeamiento. Claro, y empezar a crear luego. A crear, claro. Entonces, eso es como un documento que le sirve al ayuntamiento para elaborar sus políticas. Claro. O sea, un plan parcial, o sea, un plan general, es como una especie de convenio colectivo entre la ciudadanía y los representantes municipales y los propietarios de suelo, para decidir qué es lo que se va a hacer, entre todos, cómo se quiere trabajar. Que crezca esa ciudad, cómo quiere que crezca ese pueblo, cuál va a ser las alturas de sus viviendas, cuál va a ser, dónde van a estar las zonas verdes, dónde van a estar los colegios, dónde se van los centros de salud, dónde van los centros deportivos. O sea, un plan general o un plan de planeamiento, un plan de urbanismo, es un estudio pormenorizado de todas las necesidades y de ver dónde y luego ubicarlas adecuadamente, ¿no? para que se desarrollen bien. Entonces, esa es mi tarea, claro, como coordinador y diputado provincial en la Diputación, pero también como concejal de urbanismo en Benalmádena y teniente alcalde de urbanismo en Benalmádena. También hago esa labor, por eso me conozco muy bien todo el municipio. Me conozco porque ¿lo tienes estudiado? Claro, lo tenía estudiado con el equipo redactor del planeamiento. Yo iba a visitar, mira, aquí tal cosa, aquí tal problema, aquí tal otro, aquí tal otro. Entonces, el Parque de la Paloma, pues el Parque de la Paloma surge porque yo hablo con el equipo y digo, mira, esto es un terreno que está ahora mismo baldío. Estaba en manos de una
había sido de Fidecalla, que había sido de... O sea, creas el Parque de la Paloma, yo no lo el creo, espacio sino está. que yo le propongo Claro. al equipo redactor que estudie la proyecto. posibilidad de crear allí un gran parque. Y el gran parque se sale a partir del plan. No es una labor mía, es una labor de ese equipo que lo considera bien, es una labor de toda la corporación que lo acepta así, y al mismo tiempo hay que empezar a tramitar todo lo que es el conseguir esos terrenos. De esta manera se crea también la biblioteca pública, ¿no? De Arroyo de la Miel. La biblioteca ¿O pública más? la creé yo antes De esto. de ser concejal. Antes De ser concejal. Mira la fecha esa es de enero del 82, que es cuando... 1982. Pero yo hago la biblioteca pública en el año 78, 78. siendo alcalde Juan García Soto. Pero entonces la biblioteca estaba en esas antiguas escuelas rurales que yo decía que Sí, donde ahora está la Casa de la Cultura. Pocas, eso es. Entonces, una de esas escuelas rurales, la de los niños, se unen, se hace todo un salón largo, y entonces crea. allí se pone la biblioteca. El mobiliario nos los da el Centro Provincial Coordinador de Biblioteca, que dependía de la Diputación, y los libros. Tarjeta de lector número 1. Sí, Tarjeta de lector. porque al ser el bibliotecario, digo, Voy a ser yo. El primer lector voy a ser yo. El primer lector voy a ser yo. Además, una afición que nunca he perdido, de la lectura, ¿no? Ahora llevo 3 libros al mismo tiempo, o sea que... ¿Lees 3 libros al mismo tiempo? Ahora mismo sí. Estoy leyendo uno de la historia de la filosofía, en inglés, y estoy leyendo también... de que no lo sabía, que hay un señor que le hiciste una entrevista hace poco, el señor Gamero, que le hiciste que es historiador, o sea, y se dedica a eso. Estoy leyendo algunos de las historias de Benalmádena, y me estoy dando cuenta de algunos de los errores que tiene, que los estoy anotando para algún día mandárselo y decirle, mira, esto no es así, esta es forma. Pero claro, lo que les facilita a la gente muchas veces son nombres que no son los correctos, entonces corregirle algún nombre que otro y demás. No, por lo demás es muy bonito, y ha hecho una labor de investigación muy bonita y muy buena, que además es conveniente, porque no debemos olvidar nunca a nuestros mayores y a los ancestros y los que nos han precedido, que son los que nos han Importante mantener la historia. Sí. Son los que, entonces esa ha sido mi misión como político. Entonces ahí estuve hasta muchas que... primeras veces también, de crear. Entonces yo estuve ahí de concejal 3 años y de diputado 3 años. ¿Por qué? Pues porque en el desarrollo de la actividad política hablas con mucha gente, conoces a otras personas, y entonces el modelo del Partido Comunista que había no me convencía. Y entonces queríamos otro modelo, dentro del Partido Comunista queríamos otro modelo. Y entonces nos damos de baja en el partido y nos afiliamos a esa otra corriente nueva que se había creado, que era de uno que antes estaba en el comité ejecutivo de Ignacio Gallego, y nos vamos con el grupo de Ignacio Gallego. Pero entonces, claro, el partido dice, no, usted se había presentado conmigo, usted tiene que dejar de ser concejal. Y entonces causa nuestra baja en el ayuntamiento, y naturalmente al dejar de ser concejal, dejar de ser diputado. Porque hay que ser diputado, hay que ser concejal previamente para ser diputado provincial. Claro. Entonces yo vuelvo a mi puesto de trabajo. ¿Cuál es mi puesto de trabajo? Auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Benalmádena. Y vuelvo otra vez ahí de auxiliar administrativo en urbanismo, que es donde me pone el secretario. Dice, como usted sabe mucho de urbanismo, pues usted ahí lo voy a poner en urbanismo para que me lleve las licencias y me lleve todas las cosas. Muy bien, ahí estoy. Y ahí sigo, el primero como auxiliar, después como jefe de negociado, después como jefe de sección, hasta que me jubilo en el año 2008. Bueno, 45 años de servicio a la administración pública. Sin duda es un compromiso con la comunidad y con el afán y con esa curiosidad de estar siempre ayudando. Pero bueno, Miguel, también sabemos que otra de sus aficiones, o que más tarde, después de la jubilación... Por resumirte lo que has dicho antes de la actividad, yo tenía allí en el despacho donde yo estaba, yo tenía una frase que decía, piensa globalmente, actúa localmente. Lo has trasladado a la perfección. Es que eso hay que hacerlo. Tú tienes que pensar globalmente, pero luego el problema local está aquí y es al que tienes que atacar. No puedes irte por las ramas. Tú tienes que atacar el problema concreto. Y has dado solución a muchos problemas y necesidades. Problemas concretos, sí, como por ejemplo la cultura. En la cultura, pues entonces, ¿qué pasa? Que estando en el ayuntamiento, a mí me gustaba mucho el cante flamenco. Y también había allí algunos compañeros que incluso algunos de ellos habían sido promotores de actos flamencos, como de muchos de los festivales flamencos organizados
en la Plaza de Toros de Benalmádena lo había organizado el Liceo de Benalmádena, sí, cuyo presidente era Miguel Martín Anaya, y Miguel Martín Anaya era compañero mío en el ayuntamiento. Entonces, hablando, oye, mira qué tal, entonces decimos, tendríamos que crear una peña flamenca. Oh, sí, pues mira, no es mala idea, vamos a hablar con algunos, hablamos con un arquitecto que también era aficionado, empiezan no sé a cuánto, asociar empezamos a diferentes asociar, personas. y entonces dice, oye, si hay una peña flamenca que no está en funcionamiento, que está creada ya. ¿Qué peña flamenca esta es? La Repompa. ¿Y quién la tiene? ¿Quién la lleva? Pues la lleva fulana, mengano y mengano. Hablamos con ellos. Dice, sí, la creamos, pero no funcionamos, nada más que nos reunimos nosotros aquí en un bar y demás. Bueno, pues ¿os importa que pidamos que hagamos una asamblea y nos incorporemos? Bueno, hicimos una asamblea, nos incorporamos un grupo y ese grupo pues formamos parte de la nueva directiva. Y entonces la nueva directiva se crea con algunos de los antiguos miembros y nosotros, Miguel Martín es el primer presidente y yo el secretario. Y empezamos a funcionar en el año 2001 como la junta directiva de la Peña Flamenca, diríamos que en su nueva época, en su nueva etapa. Y a partir de ahí, del año 2001, hemos empezado hasta la fecha. Todas las actividades, muchas, por Cada no vez decir más, todas. Al principio eran más pocas, empezamos con un concurso de cante flamenco, empezamos a hacer actividades, empezamos a hacer cositas y poquito a poco hemos ido empezando hasta que hemos cogido el rumbo que ahora tiene, ¿no? Este año apenas han pasado, vamos en el cuarto mes y ya han habido muchas actividades organizadas por la Repompa. Ya hemos organizado una conferencia ilustrada a cargo de Ramón Soler y con el cante de Francis Bonela. Flamenco contado y cantado. Contado y cantado, exactamente, así se titulaba el cartel. Sí. Ramón Soler es uno de los más prestigiosos estudiosos del flamenco que hay, junto con su tío Luis, de los más prestigiosos que hay, yo creo que en España, ¿no? O sea, no solamente de Málaga y Andalucía, sino de España. Con muchos libros, muchas investigaciones, han rescatado muchas cosas inéditas del cante flamenco y muchos cantes antiguos y demás, y han estudiado sobre todo el cante de Mairena, o sea, es un gran estudioso del flamenco. Entonces él vino, nos dio una conferencia ilustrada con los cantes, cada vez que hablaba de algún cante de metal lo ilustraba luego con su cante. Estuvimos allí. Estuviste allí, ¿no? Sí. Y después hemos tenido este concierto que estamos viendo, que da Andrés Cansino con Juan Heredia. Es un concierto de guitarra donde hicimos la presentación del 7º Festival de Guitarra Flamenca. Llevamos por 7 años organizando festival de guitarra flamenca, solo y exclusivamente guitarra flamenca. No metemos ni la guitarra clásica, ni la guitarra de jazz, ni la de otra guitarra que acompañe a otros eventos culturales que son muy dignos, pero no es nuestro flamenco. Están enfocados en la guitarra flamenca. En la guitarra flamenca exclusivamente. Me parece a mí que hoy puede que seamos el único festival, diríamos, especialista solo, en exclusiva. Porque hay muchos festivales, como el de Córdoba y tal, que van mezclando de otro tipo de guitarra. Nosotros solamente estamos con la guitarra flamenca. Ni siquiera la guitarra española, que hay muchas cosas muy bonitas en guitarra española, ¿no? Y conciertos y demás y tal, pero que los tocaba Tárrega y los tocaba otros grandes guitarristas, pero no es el nuestro, ¿no? Y entonces hemos hecho ya 7 festivales, han pasado ya 30. Con este año serán 30 los guitarristas flamencos que han pasado por Benalmádena. Gracias a la organización. Gracias a la organización que hemos organizado de eso. Eso fue una apuesta personal mía con Andrés Cansino, que digo yo, hay que sacar la guitarra del puesto secundario que le hemos dado tradicionalmente, nada más que acompañando al cante y al baile, y ponerla en primera línea. Y entonces esa es la razón de ser del Festival de Arte Flamenco, de Guitarra Flamenca de Benalmádena. Y cada festival que organiza la Peña La Repompa siempre es un éxito, siempre está lleno, siempre la gente responde bien. Ya vamos por la edición número 13 de la Semana Flamenca, o sea, con motivo del Día del Flamenco, del 16, que es el 16 de noviembre, que es el aniversario de la declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces nosotros organizamos a lo largo de toda esa semana, organizamos actos. Y lo que más nos gusta es lo que hace Andrés Cansino con una cantadora, con una profesora también cantadora, que es ir a explicar flamenco, palos flamencos en los colegios. Y durante toda esa semana, o bien ellos van a colegios, o los colegios vienen a la Casa de la Cultura, vienen 2 o 3 clases o 4 clases, hasta completar el aforo entero de los 200, y entonces allí le dan una teoría y práctica de lo que es este cante por fandango o el tango o lo que sea, y le enseñan a los niños cuál es el ritmo y cuál es esto. Y es muy interesante, porque además es una forma de que las nuevas generaciones se acerquen a este arte nuestro universal que es el flamenco, es que si no... Y que no se pierda. Que no se pierda.
y que luego cuando digan, ¿y qué es una colombiana? Que no te estén mirando a ti. Una colombiana es un cante de los que se llaman cantes de ida y vuelta. ¿Ah, sí? Sí, se llama así, se llaman las colombianas, porque al parecer hubo algunos cantadores que fueron allí ¿Sí? a dar recitales flamencos, escucharon canciones y ellos cogieron el aire, no cogieron la canción, pero cogieron el aire y con ese... Y sí, con una pequeña ese inspiración aire, y les sirvió de inspiración para crear ellos un canto nuevo. Entonces está la guajira, pues la guajira es de Cuba, ¿no? Y, es un canto del guajiro. Hay gran variedad dentro del flamenco. Entonces esos son los cantos que se llaman de ida y vuelta. Porque son, diríamos que han ido los españoles han ido allí y han vuelto con un canto nuevo. ¿Qué viene ahora entre los proyectos o actividades para Miguel? Mira, yo estoy, como decía un amigo mío, aligerando el equipaje. ¿Estás soltando poco a poco? Yo estoy soltando. Lo primero que solté fue hace 2 años, solté más de 2.000 libros que le cedí a la Universidad de Málaga, donde yo terminé la carrera de filología inglesa, de filología clásica. Sí. Todos los libros que tenía de estudios clásicos, menos unos poquitos que yo los conservo míos personales, que eran algunos de ellos de comillas, sí. Los quiero seguir conservando, y que todavía los sigo leyendo y traduciendo. ¿Los relees? Sí, los releo. Entonces, eso se lo trasladé todo a la Facultad de Letras de la Universidad de Málaga. También le regalé a la Universidad de Salamanca un códice que tenía de reproducción de un códice miniado del siglo XIII. La Universidad de Salamanca, un códice ilustrado. Y otro similar, pero en 2 tomos, a la Universidad de Comillas. O sea, ha sido poco a poco soltando. Entonces voy soltando, pero eso es un bagaje, diríamos, material. Es intelectual, pero es material. He soltado ya la presidencia de la Peña. De la Peña Flamenca. Precisamente el día 3, el mismo día ese, celebramos una asamblea y entonces se ha decidido ya reformar, o sea, renovar la Junta Directiva con otros cargos y demás. Y ya no eres el presidente. Yo quedo en la Junta Directiva, y de momento sigo en funciones, en esas funciones de presidente, porque estamos todavía con unos trámites que estamos haciendo de una serie de cosas. Pero ya he elegido un nuevo presidente que es Carmelo Montero. Carmelo Montero, que ya lo conoce, ya lo hemos leído algunas veces. Y también he soltado que incluso siendo en Benalmádena, en Arroyo, o sea, en Alaurín, donde tengo una de mis residencias, mi casa grande la tengo allí, con tantos niños, una casa con 6 habitaciones, no tenía más remedio. Pues en esa casa allí, como está en la zona rústica, pues entonces hay una comunidad de regantes. Entonces yo era el secretario de la comunidad de regantes. Entonces he dicho ya que por favor que me dejen tranquilo, que también es que me da mucho trabajo. Otra cosa menos. Otra cosa menos. Entonces voy soltando equipaje, porque estoy llegando ya a la estación de destino. No, todavía queda mucho. Pero estoy llegando. Yo no sé cuándo llegará la estación. Hoy se ha muerto un Jaime Darmiñán, que era un director de cine, escritor, guionista y director de cine, con 90 y tantos años. Mi padre murió con 90 y algo, yo tengo 83, yo no sé si voy a llegar a 84, me voy a morir mañana o dentro de 10 años. Está claro que el día de la muerte no lo sabemos. Como nosotros no lo tenemos, pues eso es una de las cosas que se decían entre los frailes, ¿no? Hermano, morir habemos, hermano, ya lo sabemos. Entonces, esa es, diríamos, mi vida, pero para mí, de todo lo que he dicho al momento, siempre vuelvo a poner lo que te dije al principio. Si no hubiera sido por esa mujer, Ana Maldonado, que fue la que más estaba apoyando, cuando he estado estudiando, cuando ella tenía que cuidar a los niños, pues yo estaba fuera en actividades políticas o en actividades culturales. Y ella se ha tenido que quedar. Claro. Eso es muy duro para ella. Eso te iba a decir, eso es un reto bastante grande, porque al final el compaginar eso ha sido muy duro cosas... para ellos, y entonces es algo que yo hoy no lo haría igual. ¿Lo harías diferente? Yo lo haría diferente. ¿Qué harías diferente? O bien ella me acompañaba en todo, o bien yo renunciaba a gran parte de lo que he hecho. ¿Cambiarías eso? Por más tiempo de calidad, dices, con ella. Por más tiempo de calidad con ella y con los niños, la familia. Y con la familia. Que no lo hemos dicho, pero Miguel tiene una familia bastante grande. Esas reuniones familiares me imagino que son la casa gigantes. Mía, los sábados se reúne allí, pues la mayoría, bueno, no vienen todos, pero mira, ahí estamos, eso es... porque mi mujer, como he dicho, una mujer de gran corazón. ¿Ves esa mujer de amarillo? Sí. Que está ahí. Esa es mi mujer. Pues al lado que hay un morito. ¿Lo ves? Ese es Mohamed.
Y el que sobresale más en la cabeza Sí. es Sahid. Otro chico, aquel es de Fez y el ¿Sí? otro es de Nador. Esos dos chicos los tuvimos nosotros acogidos en mi casa Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿O durante 1 año y pico, cerca de 2 años. han estado contigo? Han estado conmigo acogidos, estaban en el Colegio San Francisco en Torremolinos y les dejaban salir los fines de semana. Y con un hijo mío que es Ramón, que no está en esa foto, es precisamente el que no está en esa foto, Sí. Ramón tenía conocimiento y decía, ¿a ti no te importa que vengan con nosotros al campo y demás y tal? Entonces se venían al campo allí algunos fines de semana. Y llegó un momento en que nosotros hablamos entonces con los profesores y los tutores y dijimos, ¿podemos acogerlo a estos niños? Y los tuvimos en acogida por cesión de la Junta de Andalucía. Ah, sí. Y los tuvimos ya en casa no. y estuvieron acogidos con nosotros. Bueno, por decirte, en el Ramadán, que ahora acaba de terminar, Justo ayer. pues en el Ramadán yo me levantaba, porque el mayor seguía el Ramadán, el chico no, pero el mayor seguía el Sí. Ramadán, y yo me levantaba a medianoche para hacerle por la mañana su comida, porque nada más que antes de que amaneciera. Qué Y le detalle. daba su comida de metal. O sea que entonces te quiero decir que nosotros hemos vivido, pues gracias, mi mujer tenía un corazón como, no éramos un puñado, pero le cabían todavía 2 más. Ya eran, por decir algo, 13 hijos. En aquel momento, De en aquel momento 13. Una falleció, lamentablemente, falleció de un ataque de un ictus en la playa el año 40, en el 2016, tenía 44 años. Y sí, me parece que está ahí. No lo sé si está. No, sí está la rubia que está delante de mi mujer. Vale. Esa era Lala. Y entonces Qué pena. todos han estado perfectamente. Hay 11 hijos, 22 nietos y 9 bisnietos. El último bisnieto que nos nació en el día de San José. Sí, hace O sea que hace poquísimo. poquísimo. Entonces, bueno, hemos hablado que Miguel te quieres quitar, ¿no? Ir aligerando esa maleta. ¿Y a qué quieres hacer ahora Pues que mira, ya no eres presidente de la Peña? Que vas a estar al frente, me imagino. no, voy a estar ahí como vocal, Claro. como vocal en la Peña, voy a estar y voy a seguir aportando mis conocimientos y mi experiencia, ¿no? Eso sí, lo voy a seguir aportando ahí. Pero ya voy a estar, diríamos, en un segundo plano. Y lo mismo he hecho en la comunidad de regantes. Me he quedado como vocal, pero quedo ahí como en segundo plano para aportar un poco mi experiencia de metal y ayudarle a los nuevos que empiezan, ¿no? Con esa tarea, por si tienen alguna duda, decirle, mira, pues yo lo hacía de esta forma, y ellos ya luego verán cuál es el camino que toman. Que te seguiremos viendo en cada evento. Sí, me seguiréis viendo en la medida de lo posible. Ahora, de momento, lo que he hecho es hacerme socio del Cineclub Más Madera. Sí. Y todos los jueves me verás viendo las películas. A las 8 de la tarde allí en la Casa de la Cultura. Todos los jueves. Mañana estaré a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura. O sea que no hay... Es que... ya lo he dicho, que todas las actividades me resultan muy familiares. Por lo tanto, yo tengo cantidad de libros por leer. ¿Tendrás una colección de libros en casa? Sí, pero tengo que ir leyendo y soltándolos. O sea, lo que quisiera es también, gente, lo que pasa es que hoy con la cultura de ¿Digital? Internet y la digital, pues ya cada vez la gente le No te pesa creas, más, le pesa más. estamos volviendo al papel. Estamos volviendo al papel, pero Sí. yo sé que a mucha gente le cuesta trabajo el papel. Le cuesta trabajo la lectura, el negro sobre el blanco le cuesta. Sí, bueno, pero sí que hubo una tendencia que estábamos prefiriendo leer en digital, pero yo creo que estamos volviendo a leer al papel. Yo digital únicamente leo algunas cosas que me las bajo de libros gratuitos que hay, Sí. me las bajo y las leo en el ordenador. Pero las leo, pero no en tableta. En tableta es imposible para mí leerlas. O sea, yo las leo. Para mí siempre será más cómodo el papel. El papel es más cómodo, sí. Miguel, muchísimas gracias por tu Michelle, tiempo, Muchas gracias a ti. por dejarnos conocerte más a fondo esa persona. Hemos hecho un trayecto de tu vida en general. Sí, no, desde... ha sido un repaso. Han sido las luces, o sea, las luces de mi vida. Las sombras nos las hemos callado. No. Y que continúe así, de luz, siguiendo. Es un legado bastante grande el que has dejado aquí en Benalmádena, de muchísimas creaciones que todavía seguimos disfrutando aquí en Benalmádena. Y nada, agradecerte este tiempo y que esperamos verte muchísimo más Pues nada, en todas las actividades. Que las gracias sean extensivas a Miguel Hurtado y a Ana Maldonado. Y a Ana Maldonado también, Muy bien. por estar con este hombre y apoyarlo en todos sus
aventuras. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos un día más, cada miércoles aquí en La Plaza, en 101 Televisión Costa del Sol. Muy bien.